Entender el concepto de metrología, darnos cuenta que la metrología es realmente importante en todas las actividades que realizamos, así como medir con instrumentos de medición adecuados y confiables. ¿Ya? Metrón viene de la palabra medida y logos de la ciencia de trabajo o estudio, ¿no? Eso vendría a ser lo que es la parte de la metrología. Metrología está en todo lo que nos rodea a nosotros. Todo producto necesita pasar por un control de proceso, un control de calidad. Para eso hay muchos instrumentos para llegar a ese objetivo. ¿Ya? Con lo que se refiere a lo que es manufactura, procesos de fabricación, hablamos de la metrología con instrumentos como los de acá. ¿Alguien conoce ese instrumento? ¿Sí? Mayormente cuando nosotros hacemos una fabricación de pieza, en las empresas se emplean este tipo de instrumentos, micrómetros, anexómetros, son procesos convencionales. Disculpen que no sé en qué, digamos, en qué nivel están. ¿Saben usar el instrumento? Sí. Sí, podríamos, por favor, quisiera medir esto de acá, me podrían quitar algunas medidas. Empezamos por lo que... Sí, medir el agujero. Y me lo dices. Así, sin miedo nomás. La toma la medida que creas y mides cuando están midiendo. No, de acá, estamos perfectos. 29,89. ¿Puedes pasar a otro compañero? Toma la medida que mejor les parezca, tomen y me dicen cualquier el número que ven y ya está. Quiero hacer una prueba nada más para poder entender lo que es la metrología. 29,89. ¿Eso mide hasta la centésima o hasta la...? Mide hasta la milésima. Milésima, entonces dale un rango más. Claro. Ojo que vean, díganme lo que ustedes están viendo, ¿no? Si uno dijo 29,89, claro. No todos digan 29,89, claro, ¿no? Estar pensando que está mal, ¿no? Claro. O sea, Ya se alejó. sí, pues sí. 98. No, además ya se pasó. Creo que ya está acertado. 29,98. 98, sí. Está bien, está bien. 1988. 88. Creo que se movió cuando salió. Sí, está seriado, ¿no es cierto? Cae. Como para darle, Sí, está seriado, está seriado. Ponlo así, mira, ponlo así. Así, ahí mide. ¿Qué es por ahí? Al medio, al medio. 28, 16. No, 29. al medio. Ahí está. 29,7. 29,7.
Solo como recomendación, muchachos, cuando utilicen un instrumento de medición como este, como un micrómetro, como cualquier otra medición, tanto digital como analógica, lo primero que tienen que hacer antes de medir es verificar si su instrumento marca cero con respecto a la referencia. Ese principio básico de medición, se va a repetir tanto en máquinas CNC como en cualquier otra máquina del mundo. Solo para que lo tengan en consideración. ¿Sí? Miren, tenemos medidas de 2989, 2984, 2993, 2925, más cerca parece que está el 89, 2988 y hay uno que midió 297. El proceso de control de calidad es un proceso un poco engorroso, que mucho se depende de la habilidad de las personas y también el pulso de las personas. Como se dan cuenta, muchos han tenido diferentes medidas y puede ser que ninguna de ellas esté bien, ¿me entiendes? Tú puedes medir de una manera, él mide de otra manera y entonces los resultados no son idóneos. ¿Ya? Va a tener que verse mucho la experiencia de la persona que lo hace. Eso vendría a ser el concepto de lo que es la metrología manual, como le podemos decir, o sea, usando instrumentos de operación. Estos instrumentos de medición son estos tipos de instrumentos que ustedes ven, ¿no? Aquí el señor está haciendo una medición muy parecida a la que ustedes hicieron. ¿Cuánto tiempo pueden pensar que demoraría controlar toda esta pieza con el mismo procedimiento que hemos estado haciendo? Aproximado un tiempo. Todo. ¿Todas las medidas? Sí. Ya un par de horas, y eso hay que pasarlo todavía manualmente hacia un Word, ¿no? Hacia un Excel. Y si pensamos que esto viene 100 piezas, 200 piezas, ¿cuánto es el tiempo que demoraría en controlar el tema en un producto como esto acá? Entonces, en el caso nuestro, el tema de la metodología aún sigue siendo empírica, sigue siendo por métodos convencionales como los instrumentos que ustedes ven acá, que se puede hacer, pero como vieron varía mucho porque depende mucho de quién lo hace, ¿no? Las empresas tienen un problema ahorita. Una empresa mide con su operario una medida y cuando se lo da al cliente, el cliente dice no, está mal. ¿Por qué? Porque con mi instrumento yo mido tanto. ¿Y por qué ese problema? Justo el problema es porque, bueno, depende del instrumento que se tiene y depende de las personas que lo hacen. Entonces nunca se llega a un acuerdo, ¿ya? Entonces ese es el problema hoy en día de la metodología en nuestro país. Que todo lo hacemos en el método convencional y demora tiempo, tienen que hacer reprocesos. Si quieres medir un ángulo es mucho más complicado. Hay cositas como acá, bueno, nosotros hemos medido agujeros, pero si yo quisiera saber cuál es el círculo que está dentro de estos 3 agujeros, es mucho más complicado por sacarlo, ¿no? Si quisiera saber cuánto está este ángulo, tengo que tener un cronómetro, tener muchos más instrumentos para poder una pieza tan simple como esta de acá. Ya. Nosotros somos Andes Technology, representantes de Carl Zeiss. Carl Zeiss es una empresa alemana. ¿Ya? Es una empresa alemana, mayormente la mayoría lo conoce por los lentes Carl Zeiss. Si alguien tiene un equipo Sony puede haber encontrado atrás, dice lentes Carl Zeiss. O cualquier cámara que se respete siempre tiene lentes Carl Zeiss, que son los top en nivel de tecnología. Zeiss se creó porque como Zeiss es una empresa que hace curvas, hace lentes, no tenía cómo controlar estas formas irregulares, cómo controlar una producción. Entonces inventa estas máquinas de metrología, como la que ven acá. Estas máquinas pueden hacer con unos palpadores que están por acá. Si pueden, lo pueden ver. Estos se llaman palpadores, son una punta de diamante. Eso podría controlar esta pieza en 2-3 minutos con un informe y con la precisión de la máquina. Obviamente, si ustedes hoy día tomaron una medida, si van a estar en el transcurso de la tarde tomando, van a estar cansados, pueden venir un día preocupados, entonces la variación de su medida siempre no va a ser exacta, pero en la máquina es diferente, ¿no? La máquina te bota exacta la medida. ¿Ok?
El reemplazo para los calibres complejos. Tú con una máquina de este tipo, que vendría a ser la Blamar, que es una máquina más pequeña, que es una máquina que está para que esté en industria, que tienen el mismo concepto, es una máquina que también podrían tener ustedes en la universidad, podrían hacer controles de calidad más complejos. Vamos a ver un poco de lo que es ICE y cómo controla las piezas. Esta es la planta de sal donde fabrican las máquinas de medición. Pasan por un proceso de control de calidad, de inspección. Hay máquinas pequeñas y hay máquinas también para poder medir unos buses. Máquinas ópticas para poder medir microchips. Si no hubieran estos equipos, nosotros, por ejemplo, cuando compramos una tarjeta de una computadora y entra exacto cómo es que se controla esos productos, siempre se controlan con estos equipos. El control de calidad tiene que ser con máquinas de este tipo para poder cumplir con las medidas que se diseñan. Esos palpadores son los que están acá en el video. Exacto. Eso es un plano, está sacando las medidas. Vamos a hacer un poco de práctica en la máquina en un momento para que podamos un poco entender cómo hacerlo. ¿Cómo se llama esa tecnología que utilizan los computadores? Escáner. Lo miden por escáner. ¿Ya? Cuando ustedes han medido de una manera, ustedes han tratado de esta manera, que han controlado, pero yo estoy seguro que si comienzan a controlar varios puntos van a sacar diferentes medidas. ¿Ya? La máquina te mide por escáner, toda la vuelta, 360 grados. O sea, no solamente hay tolerancia de medida, sino tolerancia de forma. Sí. ¿Es cierto? O sea, si es cilíndrico. Exacto. Ya. Lo vamos a ver un poco en la práctica. A veces nosotros decimos, no, que estamos en un país que tiene crecimiento, pero ¿qué nos falta para competir? El tema es nuestro proceso. Mientras que nosotros podamos controlar esta pieza en 2 horas, como dijo el amigo, tenemos una labor que hacer en 1 minuto, 2 minutos. Por eso es que hacen tanta producción en serie. En el Perú hacer este cambio, o sea, que la gente entienda de usar estos instrumentos para poder hacer un control de calidad, es un poco difícil. Lo más fácil es entrar a las universidades. Ya hemos puesto varias máquinas en varias empresas, pero no ha sido tan fácil. Porque las personas dicen, no, pero yo todavía con esto lo puedo hacer. Sí, lo puedes hacer, pero mira el tiempo que te demora. Mira los errores que pueden tener. Ustedes han visto que han tomado muchas medidas diferentes. Es una máquina óptica. ¿Ya? Tiene un lente y por medio del lente está haciendo un control de calidad. La metodología que tiene SAIS es 3 tipos: óptica, táctil, que vendrían a ser los palpadores, y láser. Puedes medir también por láser. Ahí tienen, están midiendo por óptica, están midiendo microchips. Está controlando
el agujero. Ahí está viendo si está circular o no. El control de calidad por SAI, por metodología CNC, es a través de un software. En un software ustedes pueden aprender a hacer el proceso de control de calidad. Pueden aprender a medir líneas, círculos, ángulos, perpendicularidad, conos, concentricidades, todo a través de un software. A partir del software, ustedes como si tuvieran una máquina de medición. Pueden simular una medición para luego ir a la máquina y hacer la medición real. Está controlando las medidas de la pieza. Tenemos un reporte de la medida de la pieza. Esta ya es una máquina que tiene un láser, un lente, y por medio del lente está haciendo la medida. Son máquinas de tipo puente que son para medir el chasis de buses. También una carcasa ahí. Engranajes. Ese por láser, ese me hizo por láser. Ustedes han visto los autos, sobre todo estos autos de grandes marcas, cómo terminan las líneas, todo perfecta, se unen en una sola curva. No hay ningún error de forma, son controladas con máquinas de tipo. Para tener ese tipo de procesos, ese tipo de acabado, necesitas sí o sí una máquina de medición. El perfil de una rosca redonda. ¿Palpador de qué medida? No, es al ángulo, pero el palpador más pequeño de 3 décimos. ¿Cómo yo podría medir un radio de ese tipo, un instrumento? Es muy difícil, es muy difícil. ¿Saben lo que hacen la mayoría de personas, de empresas? Lo ponen a un proyecto de perfiles. En un proyecto de perfiles lo dibujan y como está escalado, eso no es preciso, eso no es calidad, eso no es precisión, eso no es precisión, un aproximado pero no es precisión. Preparar una plantilla, ¿no? Y medir. Sí, exacto. Exacto. No se descuenta mayor precisión que la que no sea por palpado. Claro. Es real, Claro. no hay más. Sea láser óptico. No hay. Ya láser óptico.